Al inicio del servicio tuvimos la lectura en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. A veces cuando yo leo acerca de Pedro posterior a su negación del Señor Jesucristo, me sorprendo por lo que leo. Siempre fue arrebatado, lo siguió siendo, pero también siempre fue una persona dispuesta Hemos venido hablando de lo que el Espíritu hace, el Espíritu Santo hace. Hemos visto que el Espíritu Santo es el que genera un nuevo nacimiento. Hemos visto que el Espíritu Santo también crea, como lo hace Dios Padre y Dios Hijo. Hemos visto que el Espíritu Santo santifica. Y hoy, con la ayuda de Dios, veremos cómo el Espíritu Santo de Dios hace que nuestro pensamiento sea instruido. Hace que nuestro espíritu sea inspirado a conocer las verdades del Evangelio. Y este capítulo inicia con una solicitud del apóstol a la iglesia. Y les muestra una serie de características que deben tener y permanecer. Dice que deben tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y les dice que deben permanecer de esta forma. Esta carta es una carta escrita para la iglesia en algo que Pedro en ese momento es consciente que va a suceder. Va a venir un tiempo de apostasía. Y va a venir un tiempo en que vengan malos maestros y malos profetas. Personas que cambien la escritura y el evangelio a su modo. Y esto es bajo la condición en la que Pedro se encuentra. Y algo que no me asombraba, sino que me hacía pensar, era que en estos primeros versículos de esta carta Pedro reconoce que está muy cerca de morir. Dice que hay algo que le inquieta, hay algo que le preocupa, hay algo que le ocupa, que es recordar el evangelio que ha sido enseñado a las personas. Porque dice en el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Muchos comentaristas hablan de este versículo como aquel en el que el Señor Jesús le dice a Pedro que mientras es joven puede ir a donde él quiera, pero que un día será viejo y alguien lo vestirá y alguien lo llevará a donde él quiere. Pero este versículo nos hace ver y pensar que de alguna u otra forma el Señor Jesucristo mismo le ha enseñado que ha de morir y que lo ha de hacer pronto. Pedro, a sus tantos años, ha madurado espiritualmente y ha madurado el evangelio por el cual fue enseñado. Y estos versículos deben ser versículos doctrinales que debemos tener presentes. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Muchas veces, cuando una persona muere, hay pastores incluso que hablan al cuerpo como si éste contuviera todavía el espíritu del hombre que murió. Esto no es correcto. Porque este cuerpo que nosotros hoy tenemos es un cuerpo
que contiene el Espíritu, que nos contiene a nosotros, y hablo de nosotros como espíritus, no como cuerpo. Y entonces Pedro dice aquí claramente, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. No está más allí el que ha muerto. No podemos dirigirnos al cuerpo como si aún existiera el espíritu en él. Porque ese espíritu ha abandonado ese cuerpo, como lo dice este versículo. Y esto es enseñanza y es doctrina. Por eso es que cuando alguien fallece, en este lugar siempre se ha tenido cuidado de la manera como nos expresamos. Y cada que ha sucedido, la predicación es la misma. El cuerpo que contuvo. No se habla al cuerpo. Y el culto tampoco es en memoria del que ha fallecido. Es un pretexto para dar gracias y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseñamos. Y esto es lo que la palabra nos dice. Dicen estos versículos que Pedro, con mucha diligencia, con mucho cuidado, con mucha urgencia, procura que todos recuerden el evangelio que se les ha sido enseñado. Nadie mejor que los apóstoles como para testificar de lo que fue el Señor Jesucristo. Nadie mejor que ellos, porque ellos lo vivieron. Ellos vieron al Señor haciendo milagros. Ellos vieron al Señor sufriendo. Ellos vieron al Señor siendo crucificado. Ellos vieron al Señor siendo levantado de la muerte. De tal forma, dice que le es necesario recordarle a todos cómo el Señor recibió la honra y la gloria cuando Dios Padre, en aquella transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esta era la palabra que Pedro había podido vivir en aquel momento. Porque dice la Escritura ahí en Mateo que cuando vino la transfiguración estaban Pedro y estaban Juan. Y dice que vieron a Elías y a Moisés y al Señor Jesucristo y una luz resplandeciente. Y una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y entonces dice que ellos se asustaron y se postraron. Y cuando levantaron su rostro, solamente vieron al Señor Jesucristo. Esto es lo que los apóstoles podían decir de primera mano. Por eso es que encontramos en el versículo 19 de este capítulo que dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué era la palabra profética más segura? Porque ellos habían vivido ya la primera profecía cumplida. Todos aquellos reconocían la Escritura, reconocían lo que estaba escrito por los profetas. Y en el cumplimiento del Señor Jesucristo y su venida y su muerte y su resurrección, estaba cumplida la mitad de la profecía. Por eso dice: tenemos la profecía más segura. Tenemos la palabra más segura, porque hemos visto cumplida la primera parte. Pero hay aún más. Y Pedro les está hablando de una segunda venida del Señor Jesucristo. Y les está recordando una y otra vez que es importante que sus pensamientos y que su conocimiento esté presente en lo que ellos les han enseñado. Y en lo que seguramente muchos de los que le escuchaban habían vivido, eran contemporáneos.
tenían que haber escuchado. Dice este versículo, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay un himno que cantamos que recordamos en Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese himno es el último que cantamos siempre en este día y habla de la mañana, cuando la mañana viene. Y Pedro está diciendo cuando amanezca, cuando la luz se aparezca, cuando el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, cuando el evangelio nazca en ti, cuando tengas el nuevo nacimiento, cuando tus pensamientos sean espirituales y no humanos. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y hay algo todavía más importante que es en lo que nos enfocaremos en esta mañana. Ninguna profecía, dice, de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algo nos debe quedar muy claro y cada domingo lo repetimos. El Espíritu Santo es Dios. Y hay tareas que solamente le corresponden a Dios. Ya hablamos de la creación, ya hablamos de la regeneración del pensamiento. Hoy hablamos de que el Espíritu Santo inspira las Escrituras y las profecías. Es una tarea que solamente corresponde a Dios por lo delicada que es. En la actualidad tenemos mucha literatura que tiene que ver con algunas religiones, pero es palabra escrita por hombre. Y si bien nuestra Biblia es escrita por hombre, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y al hablar de los profetas, se refiere a todos estos profetas que algún día predicaban y hablaban de lo que Dios hacía y era. Esa inspiración divina solamente podría venir de Dios. De tal forma que la palabra que hoy podemos leer y en la que podemos basar el día de hoy nuestro pensamiento y nuestro aprendizaje es inspirada por el Espíritu Santo. Algún otro versículo dice, y toda palabra es inspirada por Dios. Si relacionamos este versículo con este que acabamos de leer, pues entonces el Espíritu Santo es Dios, porque toda palabra es inspirada por Dios. Y debemos reconocerlo de esta forma. Y no porque sea una obligación hacerlo. La Escritura fue presentada por muchos años. Y era prácticamente imposible que todo fuera coincidente. En la venida del Señor Jesucristo, todas las profecías se cumplieron. Y esto debe darnos tranquilidad, porque no hay errores, porque no hay contradicciones. Si leemos y escudriñamos correctamente, nos daremos cuenta y sabremos y confirmaremos que toda la palabra es una sola. De tal forma que dice el apóstol Pedro, hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, que deben permanecer firmes y que Él hasta que muera no dejará de insistir en lo que se les ha enseñado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nos encontramos con un hombre conocido en el Evangelio como el primer mártir. Hablamos de Esteban. Dice la Escritura que este era un hombre lleno del Espíritu Santo.
Los apóstoles tenían ya muchas ocupaciones por tener que predicar la palabra y atender a la gente. Y entonces un día decidieron nombrar a los diáconos de la iglesia para que sirviesen a la gente y ellos tuvieran el tiempo de predicar la palabra. Pero de Esteban dice la Escritura en este capítulo 6, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 8 del capítulo 6, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu. Y ojo aquí, porque el espíritu está con E mayúscula, no está hablando del espíritu de Esteban, está hablando del Espíritu Santo. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nos hemos encontrado con muchos versículos a lo largo de estas meditaciones que hablan de que el Espíritu Santo es el que da la verdad y de que el mensaje de salvación y el mensaje del Señor Jesucristo está inspirado por Él. Nos encontramos allí en Corintios, lo hemos leído, que dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Esto es lo que dice la Escritura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esteban está hablando, y lo está haciendo, dice, con sabiduría del Espíritu Santo. Por lo tanto, solamente las personas espirituales, es decir, las que como Nicodemo han nacido de nuevo, pueden comprender estas verdades. Entonces Esteban se levanta, dice la Escritura que hace prodigios, dice la Escritura que hace señales y que entonces es aprendido para poder ser señalado bajo mentiras. Pero es el mismo Esteban que al defenderse, más bien al dar un discurso explicando su pensamiento, creo yo que Esteban sabía lo que habría de acontecer. Es un pensamiento mío, no lo dice la palabra. Con gran sabiduría y con gran elocuencia se levanta y empieza a expresar el mejor resumen que hay acerca del pueblo de Israel. E inicia con Abraham. Habla de él como su padre. Dice: varones, hermanos, oíd. Él con estas palabras reconoce que también es judío. Reconoce que pertenece al mismo linaje que aquellos que lo están acusando al llamarlos varones hermanos. Y dice: a nuestro padre Abraham. Y empieza a señalar las situaciones que han sucedido. El paso de Abraham, desde que el Señor lo hace salir de tierra de caldeos. La promesa del Señor de darle tierra, de darle descendencia. Aclara muy bien que Abraham no tenía ni en qué lugar estar, ni tenía un hijo para poder creer en la promesa que el Señor le había hecho. Y empieza a describir lo que sucede. Habla de José, habla de sus hermanos, habla de que es entregado, habla de que fueron cautivos los 400 años en Egipto, habla de Moisés, expresa su pensamiento de Moisés. Dice que Moisés era sabio porque había sido criado en las casas del faraón. Si ustedes leen y si ustedes investigan, seguramente Moisés sería el siguiente faraón. Habla de cuando Moisés huye porque mata a un egipcio. Habla de cuando el Señor llama a Moisés. Les recuerda que fueron sacados de Egipto como Dios lo dijo,
y que fueron llenos de riquezas y que fueron guardados. Pero también habla de aquel momento en el que el pueblo le pidió a Aarón que le hiciera becerros para adorar. Habla de Salomón, cuando Salomón levantó una casa para Dios, cómo el Señor con misericordia habitó este lugar. Pero una vez más el pueblo volvió a adorar otros dioses. Dice la Escritura que estos hombres enfurecieron y que asesinaron a Esteban. Pero dice una vez más, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, lleno del Espíritu. Y si esto lo relacionamos con lo que acabamos de leer en segunda de Pedro, en el capítulo 1, tenemos que entender que esta inspiración viene del Espíritu Santo. Y que estas palabras que Esteban mencionaba no eran palabras que él pensara. No les hizo un relato porque aquellos no conocieran. Si algo tenían ellos muy claro, era la historia del pueblo de Israel, como ahora lo hacen. Eso es algo que tienen presente. No tenían necesidad de volver a decirles todo lo que ya sabían. Pero lejos de todo, Esteban no les estaba acusando. Les estaba mostrando a un Dios misericordioso. Debemos entender como iglesia, y hablo iglesia en el mundo, que cuando decimos Dios dice, debemos cuidar nuestras palabras. Porque si Dios dice, entonces nosotros hemos sido inspirados por el Espíritu Santo. Dice algún versículo que todo es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y decir Dios dice cuando no lo es, esto es una blasfemia. Cuidado debemos tener cuando nosotros expresamos un mensaje que nuestro Dios tiene para su iglesia. Esteban fue inspirado porque estaba lleno del Espíritu Santo y les expresó lo que sin duda alguna tenía que mover los corazones de la gente que le escuchaba. Pero una vez que fue sometido para ser muerto en manos de estos hombres y mujeres, Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo ver, dice la Escritura, la gloria de Dios. Y esto solo puede ser porque había sido obediente. Y Esteban, una vez que fue apedreado, dice que le expresó al Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y aún más dijo, Señor, no les tomes en cuenta lo que estos hombres hacen. ¿Les recuerda esto algo? El Señor Jesucristo antes de morir expresó estas palabras. Uno no puede ser lleno del Espíritu Santo solamente para hablar. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu sea presente en nuestras vidas. Por eso es que nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos ser capaces de perdonar al que nos daña.
Y debemos ser capaces aún más de perdonar. El rogar al Señor que les bendiga. Porque esto es lo que el Señor nos enseñó en su muerte, cuando también era lleno del Espíritu Santo. Porque esto es lo que Esteban nos enseñó en su muerte, cuando la Biblia nos enseña una y otra vez que era lleno del Espíritu Santo. Yo no creo que ninguno de nosotros hayamos pasado lo que Esteban pasó, como para decir no puedo perdonarte. No lo creo. Y no creo que un día lo pasemos. Estos hombres querían quitarle la vida. Porque al ser lleno del Espíritu Santo, al hablar Esteban, todos aquellos que no habían nacido de nuevo no pudieron comprender el mensaje. Hoy usted y yo lo comprendemos, porque hemos declarado que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros. Nos ha regenerado porque somos nacidos de nuevo. Y por ello es que entendemos las cosas espirituales. Porque no somos más hombres naturales, como dice Corintios, sino somos hombres espirituales. Porque la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús ha sido manifestada a nosotros por el Espíritu Santo, que inspira las cosas espirituales para aquellos que han de hablar en su nombre y para todos aquellos que hemos de escuchar su voz. Puesto de rodillas, dice la Escritura, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fue la primera persona en el libro de los Hechos que se muestra como el primer mártir, el primero que murió a causa del Evangelio. Dice que las ropas de este hombre fueron puestas delante de Saulo. Saulo, que en ese momento era el mayor perseguidor de la iglesia, que tenía los permisos para hacerlo, el que tuvo un encuentro con Dios en el camino a Damasco, pero también el mismo que, si usted lee su testimonio a lo largo del libro de los Hechos, cada que lo nombra, menciona a Esteban. En algo impactó la vida de Esteban, la vida de este hombre. Pero porque el Señor lo dispuso así. Podremos decir, este sufrió, sí lo hizo. Pero hermanos, pocos pueden decir que en su vida terrenal vieron la gloria de Dios y al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Pocos lo pueden hacer. Y esa es una misericordia y un premio que la vida de este hombre lleno del Espíritu Santo tuvo, que puede considerarse como el primer mártir, pero también como el hombre bendito que pudo ver esto siendo humano. De tal manera, hermanos, que la palabra que hoy leemos, la palabra que hoy comprendemos, es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Y cuando nosotros comprendemos las verdades, es porque el mismo Espíritu Santo nos está declarando las verdades de su palabra a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu voluntad es perfecta. A veces quisiéramos calificar las cosas que suceden como buenas o malas. Pensar, por ejemplo, que
Pobre Esteban, que sufrió el ser apedreado a causa de tu nombre. Y hoy, ¿cómo lo veríamos? Siendo aquel hombre que pudo ver tu resplandor y tu gloria, que pudo ver al Señor Jesucristo sentado a tu diestra. Eso es algo que no muchos, o que casi ninguno ha podido vivir. Es un privilegio que solo aquel que fue lleno de tu Espíritu fue capaz de decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta esto. Gracias te damos, Señor, porque si hoy podemos comprender tu palabra cuando la leemos, o si podemos entender otra cosa cuando la volvemos a leer, es porque tu Espíritu Santo está hablando a nuestra vida y nos está declarando las verdades espirituales. Y esto es la mejor muestra de que hemos nacido de nuevo, de que tu mismo Espíritu Santo ha regenerado nuestro pensamiento y nuestro sentir, y que por ello podemos comprender las cosas. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, y permite que día a día podamos reconocer las verdades de tu palabra, podamos hacerlas nuestras, y podamos, Señor, también llevarla a aquellos que necesitan escuchar. Gracias te damos, porque por hombres y mujeres como Esteban, como los discípulos, como Pablo, como tantos y tantos que llevaron tu palabra, el Evangelio de la gracia nos ha alcanzado. Porque esta muerte de Esteban provocó que aquellos hombres y mujeres fueran esparcidos y tu palabra se cumpliese al ser testigos tuyos, Señor, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy te rogamos que esta palabra bendita siga siendo llevada, Señor, a todos los rincones del mundo y que la gente pueda creer en ti, pueda reconocerse salva y pueda comprender las verdades espirituales que el hombre natural, como dice tu palabra, no ha podido entender. Te damos gracias por ello. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.